Prepárense todos porque esto va a cambiar la historia. El mundo está en shock y yo aquí para contarles qué está pasando en el epicentro de la tormenta. ¿Impuestos a las remesas? Sí, eso mismo. En medio de un escenario político que arde y con millones de familias mexicanas en juego, la presidenta Claudia Sheinbaum ha explotado en redes y también en la calle. Y no se quedó callada. Ella ha puesto sobre la mesa una denuncia fuerte, muy fuerte, contra un plan que viene de Washington y que podría afectar a alrededor de 40 millones de mexicanos que envían dinero desde Estados Unidos. Esto es un golpe directo al corazón de muchas familias que en 2024 lograron un récord de 65 mil millones de dólares en remesas. Pero ojo, esto no es solo economía, esto es justicia y Sheinbaum lo tiene muy claro. Los detalles, prepárense para el bombazo. Y es que hay que estar en alerta máxima porque la presidenta Sheinbaum no se quedó de brazos cruzados ante la locura de impuestos a las remesas. En un escenario donde millones de mexicanos dependen de esas transferencias para sobrevivir, hubo un anuncio del gobierno de Estados Unidos de imponer un 5% de impuestos a todas las remesas de mexicanos que ha encendido la mecha de una polémica que podría hacerse totalmente una crisis. Ella, con toda la fuerza que la caracteriza, calificó esta medida como injusta y discriminatoria. Y es que en realidad, ¿quién se imagina que alguien le ponga precio a la esperanza de una familia? En 2024, mis amigos, anoten el dato, las remesas desde Estados Unidos a México alcanzaron una cifra récord, histórica, 65 mil millones de dólares según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que representan aproximadamente el 4,3% del Producto Interno Bruto de México. ¿Y qué significa eso? Que estas transferencias no solo sostienen hogares, sino que hacen girar comunidades enteras, alimentan comercios y son un pilar silencioso de la estabilidad social en México. Es más, las estimaciones del gobierno mexicano apuntan a que a finales de este año 2025 se superará ese récord de 65 mil millones porque llegará a 80 mil millones en remesas de mexicanos que envían desde Estados Unidos a sus parientes o familiares en territorio mexicano. ¿Y saben cuál es la producción de riqueza de los mexicanos en Estados Unidos? Pues de 400 mil millones de dólares. Eso significa el PIB de incluso grandes potencias del mundo. Pero ahora, esa base se puede tambalear y la sombra de un impuesto adicional amenaza con desestabilizar esa situación. Fíjense, la iniciativa que viene de un legislador, por cierto, republicano, el señor Jason Smith, fue aprobada en el Comité de Medios y de Arbitrios en Estados Unidos con una división clara, 26 votos a favor, 19 votos en contra. Y la tensión entre republicanos y demócratas refleja lo que en realidad está en juego, una lucha por el control de las políticas migratorias y económicas. Porque fíjense, los republicanos defienden a capa y espada esta medida, mientras que los demócratas advierten que esto podría arruinar a familias, podría evitar vidas, sueños. Pero esto no es solo un capricho pasajero, esto forma parte de una tendencia, porque en al menos 18 estados estadounidenses han intentado una medida similar poniendo impuestos sobre las remesas. Pero afortunadamente casi todos estos intentos, casi todos han sido rechazados, porque como todos sabemos, las remesas son vida para quienes migran y para los familiares que quedan en casa. Y esto no se va a quedar así, porque evidentemente existe una suerte de trampa económica de México con Estados Unidos, porque es innegable que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, TEMEX, que es entre Canadá, Estados Unidos y México, ha sido beneficioso para México en mayor medida, con una producción de riqueza enorme, que ha permitido que México se convierta en una de las economías más dinámicas del mundo, por supuesto, a pesar de todos sus problemas. Sin embargo, estamos hablando que cualquier cambio caprichoso, como el caso de la administración Trump, perjudica duramente a México por esa dependencia mutua. Digamos, Estados Unidos también depende de México, evidentemente. Sin embargo, es un elemento a evaluar por las altas autoridades de la nación azteca. Pero aquí no termina la historia, porque la resistencia en México ha sido contundente y unificada. En el Senado, en una sesión que estuvo llena de tensión, se ha dado un paso al frente. El senador de la organización gobernante, actualmente en México, Morena,
Adán Augusto López Hernández, propuso que un grupo plural de legisladores, es decir, que no solo sean pro Sheinbaum, viaje a Estados Unidos con una misión clara: presentar argumentos sólidos, convencer a los legisladores del otro lado que esto no puede pasar. Según él, dijo, no es un asunto fácil, porque está consciente de la complejidad diplomática y política que esto implica. Y la preocupación es real, porque millones de trabajadores, como sabemos, migrantes mexicanos viven en Estados Unidos y que luchan día a día por enviar un sustento a sus familias, y sienten temores a que éstas se vean afectadas por estos impuestos, que al final del día viene a ser una suerte de castigo. Y la medida, digamos, no es solo un impuesto, es una afrenta a la dignidad de quienes, pese a las dificultades, mantienen viva la esperanza de un futuro mejor y motorizan la economía estadounidense. Además, este intento se suma a una serie de acciones recientes de Estados Unidos que México está viendo como ofensivas, porque estamos viendo restricciones en la venta de ciertos productos y amenazas veladas de intervenciones militares contra grupos criminales en suelo mexicano. Por ejemplo, la declaración de algunos grupos del crimen organizado de ese país como grupos promotores del terrorismo, que ha sido una medida de Donald Trump. Pero vean, mis amigos, porque aquí hay un doble rasero. Porque si los estadounidenses dicen, es decir, las élites estadounidenses dicen que los mexicanos son un problema y que hay que pecharlos con un impuesto a la riqueza que producen, paradójicamente se olvida esa cifra que ya citamos anteriormente, que se producen 400,000 millones de dólares y solo a México llegan 65,000, al menos en el 2024. Es decir, ¿quién se queda con los otros 330,000 millones de dólares? Pues los gringos. Entonces, nuevamente la perfidia y la felonía de estos señores anglosajones. Y la acumulación de decisiones unilaterales, por supuesto, erosiona la relación bilateral. Y el impuesto a remesas se percibe como otra pieza en ese rompecabezas agresivo. La economía mexicana, que recibió esa cantidad de remesas en dólares, ve un golpe directo a su estabilidad. Es más, esas remesas no superaron esas remesas superaron en algunos años a sectores claves como el turismo, que es grande en México, incluso a inversiones extranjeras directas por parte de grandes compañías. Por eso, cualquier intento de gravar esas transferencias no solo afecta a las familias, va a afectar a todo el comportamiento macroeconómico de México. Y la preocupación de Sheinbaum, lógica, y de otros líderes mexicanos está plenamente justificada. El debate en Estados Unidos no es solo político, es un reflejo de las tensiones geopolíticas y además los elementos, por ejemplo, como la migración, como la economía, como la delincuencia, que están, digamos, en el tapete de la relación entre ambos gigantes norteamericanos y que podrían tener consecuencias profundas para esa sociedad. El papel de Sheinbaum, y con eso queremos concluir, porque después de este análisis es preciso saber quién puede comandar un proceso de defensa de los mexicanos. Evidentemente, la dama, Claudia Sheinbaum, ha tenido una postura realmente muy seria y muy firme en cuanto a las agresiones directamente desde Washington y sobre todo a partir de una administración impredecible, agresiva y ordinaria que intenta imponerle a México prácticamente a punta de rigor, ni siquiera con la zanahoria, sino con el palo, lo que le conviene a esta recomposición de poder que está haciendo Estados Unidos con su política arancelaria a nivel global, siendo México pues un país donde Estados Unidos encuentra una suerte de apoyo para el desarrollo económico, tanto con mano de obra mexicana migrante, con la creación de riquezas y por supuesto con el comercio bilateral que es muy complejo y tiene muchas aristas y además, como decíamos anteriormente, en términos generales ha sido beneficioso para ambos colosos norteamericanos. Y de esta manera, lo de Trump apunta grave y por supuesto veremos la actuación a futuro del liderazgo mexicano ante estas agresiones. Esto fue una producción de Geomatrix, habló para ustedes Fran Gil.